Bueno, esta es otra nueva serie de ejercicios, de todos sacados del Spivak. Bueno, este ejercicio ya se había hecho en el video anterior. Sin embargo, hay un error. Se había asumido que x menos y era más pequeño que x más y. Y yo dije que esto era equivalente a eh, que x es más pequeño que x más 2y, ¿no? O sea, pero este hecho es falso. Cuando para y un número negativo y x un número positivo, o sea, eso es completamente falso. ¿No? Entonces vamos a dar una nueva demostración de este hecho. Ajá. Entonces lo que vamos a hacer es, como ambos son dos números positivos, porque el valor absoluto siempre es positivo y la suma de dos números positivos siempre es positivo, es decir, a saber estos dos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser elevar al cuadrado y ver que la desigualdad se mantiene, y luego vamos a extraer la raíz cuadrada. Recordemos que cuando extraemos raíz cuadrada en números positivos bajo una desigualdad, entonces esa desigualdad también se mantiene. Eso lo hicimos en el video, en la sesión de ejercicios número 2. Entonces, elevando al cuadrado, más bien, demostrar esto es el equivalente a demostrar x menos y al cuadrado es más pequeño o igual que el valor absoluto de x más el valor absoluto de y, todo esto al cuadrado. Entonces, vamos a desarrollar los lados. Entonces, x menos y al cuadrado es igual a el cuadrado de x menos y. Esto porque el valor absoluto es la raíz cuadrada del cuadrado, o sea, la raíz cuadrada de x menos y al cuadrado, pues se me va a ir el exponente con la raíz y me va a quedar pues el argumento de la raíz al cuadrado. Ajá. Entonces, esto es x al cuadrado menos 2xy más y al cuadrado. Ajá. Pero este es más pequeño o igual que el valor absoluto de x al cuadrado menos 2 por el valor absoluto de x por el valor absoluto de y más el valor absoluto de y al cuadrado. Bueno, estos valores son iguales porque el valor absoluto de x al cuadrado es igual al cuadrado de x porque x al cuadrado es positivo. Y además recordemos que siempre x es más pequeño, para todo número real, x va a ser más pequeño o igual que su valor absoluto. Ajá. Entonces, bajo esa premisa tenemos esta desigualdad y esto no es más que el cuadrado, este binomio. Y por lo tanto, ya ha terminado la demostración. Ujú. Ahora tenemos este nuevo ejercicio. Dice que si tomamos dos reales y de tal forma que para todo epsilon mayor que 0, se satisface que al tomar 1 y restarle epsilon para todo epsilon mayor que 0, queda más pequeño que b, entonces ese número es más pequeño o igual que b. Entonces, debemos demostrar que a es más pequeño o igual que b. Entonces, para ello vamos a suponer que a no es más pequeño ni igual que b. Entonces, como los reales son un conjunto donde todos los elementos se pueden comparar, totalmente ordenado, entonces b es más pequeño que a y se excluye la posibilidad de la igualdad porque aquí se está negando en la hipótesis. Ajá. Entonces, ahora lo que hacemos es, tomamos a menos b mayor que 0. Ajá. Y tomamos epsilon igual a ese número. Entonces, por hipótesis, se satisface lo siguiente, que a menos este epsilon es más pequeño que b, pero este es el equivalente a decir que a menos b es más pequeño que b, pero este es a menos a más b más pequeño que b. Esto quiere decir que b es más pequeño que b.
Pero esto es una contradicción porque B no es más pequeño que B. Es más pequeño o igual que B. Entonces, bueno, tenemos la contradicción, por lo tanto, este caso, que el hecho de que B sea más pequeño que A no se verifica, entonces tiene que verificar que A sea más pequeño o igual que B. Si es un número real que es un número positivo, y para todo epsilon se tiene que ese número es más pequeño que ese epsilon, para todo número epsilon, entonces A es igual a 0. Entonces lo que vamos a hacer es, mm, como A es más pequeño que epsilon, entonces A menos epsilon es más pequeño que 0. Y luego por el ejercicio anterior, se tiene que entonces, bueno, esta desigualdad se verifica para todo epsilon. Entonces por el ejercicio anterior se tiene que A es más pequeño o igual que 0. Pero A es un número positivo, entonces por lo tanto no hay números positivos más pequeños que ceros, más que 0, entonces A es igual a 0. Y con eso termina esta prueba. Luego tenemos que demostrar que si estas dos desigualdades se satisfacen, entonces también se van a satisfacer este otro par de desigualdades. Entonces aquí no hay más que ocupar, hay que sumar y hay que ocupar la desigualdad de triángulo para el valor absoluto. Entonces vamos a tomar esta desigualdad del lado izquierdo y vamos a intentar demostrar que es más pequeño que epsilon. Entonces x más y, para el primer caso, ¿no? Entonces va a ser x más y menos x0 más y0 es igual al valor absoluto de x menos x0 asociando más y menos y0. Pero esto por la desigualdad del triángulo es más pequeño que x menos x0 más y menos y0 que es más pequeño. A su vez cada uno de esos términos que epsilon medios más epsilon medios. Y epsilon medios más epsilon medios es igual a epsilon. ¿No? Pero, perdón, aquí la desigualdad era estricta. Ajá. Entonces, por lo tanto, el primer inciso se satisface. Ahora que el segundo inciso se satisface. Entonces, hay que demostrar que x menos y menos x0 menos y0 es más pequeño que epsilon. Entonces, esto es igual al valor absoluto de x menos x0 más y0 menos y. Otra vez, lo único que hice fue asociar. Entonces, por la desigualdad del triángulo tenemos lo siguiente, que esto es más pequeño o igual que el valor absoluto de x menos x0 más el valor absoluto de y0 menos y. Pero esto es lo mismo que tomar el valor absoluto de x menos x0 más el valor absoluto de y menos y0, porque tomar y0 menos y es lo mismo que tomar menos y menos y0 por menos y0 eso. Y esto es igual al valor absoluto de menos 1 por y menos y0. Esto es igual a 1 por y menos y0. Es igual a y menos y0. Entonces la desigualdad se satisface. Entonces ahora por hipótesis tenemos que esto es más pequeño que epsilon medios más epsilon medios y la desigualdad es estricta. Y a su vez esto es igual a epsilon. Entonces hemos demostrado la desigualdad. Ahora tenemos este segundo ejercicio. Entonces, o sea, la diferencia es más pequeño que ciertos números, o sea, es más pequeño que ese número 1 y la segunda desigualdad es más pequeño que ese número. Entonces hay que demostrar bajo esas hipótesis que esta desigualdad se mantiene. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empezamos a desarrollar la desigualdad del lado izquierdo.
X por Y menos X0, Y0 es igual a X por Y menos X0, Y0 más XY0 menos Y0. O sea, lo único que hice fue agregar un 0. Bueno, para que se vea, lo hacemos de la siguiente forma. Entonces, esto va a ser más 0. Pero esto a su vez es igual a XY menos X0, Y0 más XY0 menos XY0. Eso es un 0. Luego asociamos de la siguiente forma. XY con el tercer término y el segundo término con el tercer término. Entonces me va a quedar lo siguiente. Que esto, ok, que esto es igual a, permítanme. Ok, sí. Que esto es igual a X por Y menos Y0 más Y0 por X0 por X menos X0. Ajá. Por la desigualdad del triángulo tenemos lo siguiente. Esto es más pequeño o igual que el valor absoluto de X por Y menos Y0 más el valor absoluto de Y0 por X menos X0. Pero por propiedades del valor absoluto, el valor absoluto de una multiplicación es lo mismo que la multiplicación de los valores absolutos, y esto es lo siguiente. X por Y menos Y0 más el valor absoluto de Y0 por X menos X0. Ajá. Ahora, aquí está el truco. Esto es más pequeño o es igual, quizá, no se sabe, que lo siguiente, el valor absoluto de X, no lo voy a escribir abajo, que el valor absoluto de X por el valor absoluto de Y menos Y0 más el valor absoluto de Y0 más 1. Y0 más 1. De esta forma, por el valor absoluto de X menos X0. Ajá. Luego, lo que vamos a hacer ahora es aplicar las hipótesis. O sea, aquí tenemos que Y menos Y0 es más pequeño, por hipótesis, que ese número epsilon entre dos veces el valor absoluto de X0 más 1. Entonces lo aplicamos y la desigualdad ahora se convierte estricta. Entonces esto va a ser el valor absoluto de X por epsilon entre dos veces el valor absoluto de X0 más 1 más el valor absoluto de Y0 más 1 por X menos X0. Pero X menos X0 es más pequeño que ese número. Entonces, esto va a ser más pequeño que epsilon por dos veces el valor absoluto de Y0 más 1. Ajá, así queda. Entonces, al realizar las multiplicaciones me queda lo siguiente. Que este factor se cancela con este factor y me queda exactamente esto. Que el valor absoluto de X entre dos veces el valor absoluto de X0 más 1 más epsilon medios. Y aquí también epsilon, lo olvidé. Entonces esto es lo mismo que em, 3. Entonces lo que vamos a hacer es factorizar un epsilon medios. Ajá. Entonces, permítanme. Entonces vamos a factorizar un epsilon medios por el valor absoluto de X entre el valor absoluto de X0 más 1, que esto es lo mismo que epsilon medios por el valor absoluto de X0, perdón, más 1 por el valor absoluto de X más el valor absoluto de X0 más 1.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, aquí en el valor absoluto de x, vamos a sumar un 0. Entonces, esto va a ser lo mismo que epsilon medios por el valor absoluto de x menos x0 más x0 más el valor absoluto de x0 más 1 entre el valor absoluto de x0 más 1. Noten que esto de aquí es un 0 y además que esto es una igualdad. Entonces esto por la desigualdad del triángulo va a ser más pequeño que epsilon medios por el valor absoluto de x menos x0 más el valor absoluto de x0 más el valor absoluto de x0 más 1 entre el valor absoluto de x0 más 1. Pero recordemos que el valor absoluto de x menos x0 es más pequeño que 1. Ajá, permítanme, aquí cometí un pequeño error. Ajá, o sea, que por hipótesis, x menos x0 es más pequeño que el número 1, porque es más pequeño que el menor número entre esos dos. Noten que el menor número entre esos dos depende del valor de la epsilon y de y0. Entonces, x menos x0 es más pequeño que 1, entonces tenemos lo siguiente, que esto es más pequeño, de hecho más pequeño estricto, que epsilon medios por 1 más 2 veces el valor absoluto de x0 más 1 entre el valor absoluto de x0 más 1, que esto es lo mismo que epsilon medios por 2 veces el valor absoluto de x0 más 1, factorizando por factor común, el valor de x0 más 1. Entonces lo que aquí va a ocurrir es de que se me van a cancelar esos términos porque son semejantes y esto me va a quedar más pequeño que epsilon. Entonces ya hemos demostrado la desigualdad. Ahora vamos a demostrar que si tenemos un número distinto de 0 y se satisface esta condición, esto quiere decir que y y 0 son números muy próximos. Entonces lo que vamos a demostrar es de que si tomamos un número distinto de 0, entonces su inverso multiplicativo es bien distinto de 0. Y además esos dos números están muy cerca, lo que va a implicar que sus inversos multiplicativos también están demasiado cerca. Ajá. Entonces, tenemos que probar dos cosas, que y es distinto de 0 y que esa desigualdad se satisface. Entonces, para el primer hecho, supongamos que y, o sea, no en nuestro y0 porque eso es por hipótesis, que nuestro y es igual a 0. Entonces, por hipótesis tenemos que calcular y menos y0 es lo mismo que calcular el valor absoluto de menos y0, pero que esto es el valor absoluto de y0, y él va a ser más pequeño que el mínimo entre estos dos números, epsilon y0 al cuadrado entre 2. Ajá. Entonces va al caso 1. Caso 1. Si el mínimo entre y0 y 2 y epsilon entre y0 al cuadrado entre 2 es igual al valor absoluto de y0 entre 2, entonces lo que tenemos es de que el valor absoluto de y0 es más pequeño que el valor absoluto de y0 entre 2, lo cual es una contradicción. Porque estamos diciendo que la distancia de un número al origen es más pequeña que la distancia de la mitad de la distancia de ese número al origen, lo cual pues no ocurre. Entonces se verifica que el mínimo entre estos dos números es igual al epsilon por y0 al cuadrado entre 2. Entonces tenemos lo siguiente, que
el valor absoluto de y0 es más pequeño que epsilon por y0 al cuadrado entre 2. Entonces, como tenemos números positivos, pues podemos cancelar. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, que 1 es más pequeño que epsilon por y0 entre 2. Es decir, tenemos 2 entre el valor absoluto de y0 más pequeño que epsilon para todo epsilon mayor que 0, pero recordemos que en un ejercicio anterior hemos visto que si tenemos un número que es más pequeño que epsilon para todo epsilon mayor que 0, entonces lo que se tiene que deducir, bueno, y además este número es positivo, lo que se deduce que ese número es igual a 0. Pero esto es imposible porque la única forma en la que una fracción sea 0 es que el numerador sea 0. Entonces esto no se verifica. Entonces, en ambos casos hemos encontrado una contradicción, tanto en el caso 1 bajo la hipótesis de que el mínimo es y0 entre 2 y bajo la hipótesis de que epsilon por y0 al cuadrado, el valor absoluto entre 2 es el mínimo, lo que nos lleva a concluir que la hipótesis inicial de que y es igual a 0 pues es una hipótesis contradictoria. Entonces, por lo tanto, y es distinto de 0 y ya hemos demostrado el primer hecho. Ahora vamos a demostrar que los inversos multiplicativos tanto de y0 como de y son más pequeños que epsilon, ¿no? O sea, distan menos que epsilon. Entonces, vamos a hacer esto. Entonces, probaremos que el valor absoluto de 1 entre y menos 1 entre y0 es más pequeño que epsilon. Ajá. Entonces, recordemos que la distancia de y a y0 es más pequeña que el mínimo entre estos dos números. Ajá. Es decir, en particular, bueno, y este mínimo es más pequeño que dos números, a saber que y0 entre 2 y epsilon por y0 al cuadrado entre 2. Esto es un cuadrado. Ajá. Entonces, en particular, tenemos lo siguiente. Que y menos y0 es más pequeño que y0 entre 2. Pero, además, también se satisface la siguiente desigualdad que hemos probado en el ejercicio número 1, que es que el valor absoluto de y menos el valor absoluto de y0 es más pequeño que y0 entre 2. Bueno, eso porque pues este número es más pequeño que el valor absoluto de y menos y0 más pequeño que, por hipótesis, esto. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de y menos el valor absoluto de y0 es más pequeño que el valor absoluto de y0 entre 2. Ajá. Entonces, bueno, sí. Sí, lo que vamos a hacer mejor va a ser lo siguiente, o sea, se puede demostrar que el hecho de que tengamos esta desigualdad, o sea, esta desigualdad es el equivalente a que tengamos esta otra. No, esta. Entonces, sí, perdón, los puse al revés. O sea, aquí va el y0. Permítanme. Ajá. O sea, son equivalentes precisamente porque adentro del valor absoluto uno puede cambiar de orden los factores y aplicar la misma desigualdad.
Ajá, entonces, tienes que el valor absoluto de y0 menos el valor absoluto de y es más pequeño que esto. Entonces, por lo tanto, el valor absoluto de y0 menos el valor absoluto de y es más pequeño que el valor absoluto de y0 entre 2. Entonces, despejando, porque son números positivos, el valor absoluto de y0 menos el valor absoluto de y0 entre 2 es más pequeño que el valor absoluto de y. Por lo tanto, hay que sumar estos dos términos que son semejantes. Entonces, tenemos que 1/2 del valor absoluto de y0 es más pequeño que el valor absoluto de y. Por lo tanto, el valor absoluto de y0 es más pequeño que 2 veces el valor absoluto de y. Ujú. Bueno, entonces, esta desigualdad la dedujimos a partir de las hipótesis, ¿no? Sin embargo, todavía no hemos comenzado la demostración. Entonces, recordemos nada más que lo que tenemos que demostrar, o sea, que la distancia entre los inversos multiplicativos de y y0 se queda más pequeño que epsilon. Entonces, demostremos lo siguiente, ¿no? De esta forma, la prueba sigue. O sea, esta desigualdad en rojo es parte de nuestras hipótesis. Vamos a comenzar desarrollando este lado y queremos ver que esto es más pequeño que epsilon. Entonces, esto es lo mismo a tener el valor absoluto de y por el valor absoluto de y0, luego por y0 menos y. Ujú. Nada más hice la fracción. Y esto es lo mismo que tener el valor absoluto de y0 menos y entre el valor absoluto de los valores absolutos, que es bueno, aquí me equivoqué, aquí no era valor absoluto, pero bueno, ya me comí ese paso. El valor absoluto de. Ajá. Ujú. Entonces, por hipótesis, el valor absoluto de y0 menos y es más pequeño que epsilon por y0 al cuadrado, el valor absoluto, y esto. Entonces, cancelando un cuadrado con un y sub 0, entonces tenemos lo siguiente. Ajá. Pero nuestra hipótesis es de que y0 es más pequeño que 2 veces el valor absoluto. Entonces, eso lo ocupamos. Entonces, esto a su vez es más pequeño que epsilon por 2 veces el valor absoluto de y entre, perdón, aquí me faltó un 2, ¿no? Cuando apliqué esta hipótesis porque la distancia de y0 a y era más pequeña que, epsilon, de otro número. Ujú. Entonces tenemos epsilon más pequeño que este número. Ajá, aquí también olvidé un 2. Ujú. Entonces se me cancela el 2, se me cancelan los valores absolutos y esto me queda más pequeño que epsilon. Y con esto termina la prueba.